Hermanos y hermanas en la fe, cada día nos enfrentamos a una sucesión de alarmas que parecen no darnos respiro. La noticia nos deja en shock. Se propagan nuevas enfermedades. Las tensiones entre naciones se convierten en amenazas de guerra. Y terremotos tan poderosos que pueden agrietar la tierra misma y sacudir los cimientos de nuestro mundo. Y nunca antes las fuerzas de la naturaleza habían descendido sobre nosotros con tanta furia. A menudo nos deja desorientados y vulnerables. Pero hay otra batalla en curso, igualmente real y aún más peligrosa de lo que podemos imaginar. Y en un reciente mensaje entregado a Sor Luz de María, la Virgen María nos advierte claramente que Satanás nos va atacando uno a uno, buscando infiltrarse en nuestra vida y destruir no solo a nosotros sino también el hogar en el que vivimos, nuestras familias y nuestros corazones. Y este es el momento de despertar y prepararse, porque no podemos permitir que el mal tome el control. Por eso os invito a permanecer conmigo hasta el final de este mensaje. Juntos exploraremos 3 elementos fundamentales sugeridos por el Padre Amort, el exorcista oficial del Vaticano, que nos ayudarán a proteger nuestros hogares y nuestras almas de la presencia de Satanás. Del demonio, y no bajemos la guardia, sino levantemos la mirada al cielo buscando refugio en la divina protección de mi Hijo Jesucristo, y les damos la bienvenida a este canal y los invitamos a dejar un like para apoyarnos en nuestra misión de compartir cada día un mensaje que fortalezca su fe y todos los días oramos como nos pidió nuestra Madre bendita. Por eso les pedimos que dejen su intención de oración en los comentarios y no importa si su petición es grande o pequeña, porque todos en esta comunidad de fieles oraremos por sus intenciones y las de la Virgen María. Y amados hijos de mi Inmaculado Corazón, cada uno de ustedes necesita un descanso en el camino y por eso les pedimos que dejen su intención de oración en los comentarios para que puedan mirarse y analizar en qué estado espiritual se encuentran. Y como Madre de la Humanidad debo decirles basta, no deseo que se pierdan, se encuentran en un momento muy peligroso en el que pueden perder sus almas. La conmoción de la humanidad invade la mente y el pensamiento y el corazón del hombre, y esta gran revuelta fue planeada para ocurrir en este mismo momento, programada de antemano por los que están planeando el establecimiento del anticristo, el engañador y profanador de todo en la casa de mi Hijo. Y cada hombre tiene su yo humano y tiene la responsabilidad de reconocer cómo es su yo humano para que no camine en contra de la voluntad divina, y este momento amerita la práctica del bien, y esta práctica comienza en el interior del hombre. No esperes que tus hermanos cambien, sino todo lo contrario, el cambio debe ser personal, y esto facilitará que el hermano dé el paso hacia convertirse en un mejor hijo de Dios, es un mejor ser humano, porque el verdadero cristiano sabe que no es deber de los demás conformarse a sus obras y acciones, sino que vivir en la voluntad de Dios comienza con el amor a Dios y el amor fraternal. Y Satanás trabaja astutamente atacando uno a uno, enviando sus legiones a atacar a una criatura humana en específico, y él está enojado con ustedes, mis hijos, porque se esfuerzan por ser diferentes de lo que eran antes, se esfuerzan por ser mejores a cada momento conforme se acerca el cumplimiento de la palabra divina. No eres de los que creen que todo lo que estás viviendo en este momento se ha vivido siempre y que después todo seguirá igual que antes. El diablo reconoce que tiene poco tiempo dejado para llevar las almas al infierno, y el demonio sabe que debe actuar con fuerza, depravándolo y alejándolo de mi Hijo y llevándolo a amar el mal y desear el mal. Pero Satanás sabe que en este momento tiene un gran problema, hijos, el gran problema de Satanás sois vosotros, que seguís amando a mi Hijo y lo recibís en vuestro cuerpo y sangre, venciendo los defectos que os separan de la vida eterna. Pero hijos míos, las causas de los desastres en la tierra aumentarán. El hombre actuará con mayor discordia, la mente humana será invadida por una fijación, pero no tengáis miedo, orad y practicad los mandamientos de la ley de Dios, y la protección divina sea invocada por cada persona con plena conciencia. Oren, hijos míos, oren, porque el conflicto en esta nación se extenderá a todo el país. Orad, hijos míos, orad por Francia. Las lágrimas serán ríos de dolor. Orad, hijos míos. La tierra sigue abriéndose y el hombre no podrá encontrar soluciones. Orad, hijos míos, y mirad al cielo, porque la naturaleza viene a la tierra con mayor poder, liberando su furia contra el pecado. Y el sol tendrá intenciones hacia el hombre. Indonesia observa con asombro el poder de los volcanes, como la tierra tiembla, y Argentina, tierra de paz, deja su lamento en su suelo. Niegan a mi Hijo e idolatran a Satanás, y mis amados hijos deben ser fuertes. Y escribamos juntos en los comentarios: Virgen María ruega por nosotros. Llama. Y en su larga experiencia como exorcista para el Vaticano, el Padre Gabriel Amort desarrolló un profundo entendimiento sobre la protección espiritual del hogar y la
familia antes de su fallecimiento en 2016. Este experimentado exorcista fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas compartió su sabiduría acumulada durante 30 años de ministerio ofreciendo valiosas lecciones para alejar el mal de las paredes de nuestros hogares, y en el centro de su enseñanza está la importancia de los sacramentales y elementos tangibles consagrados por la Iglesia que funcionan como un baluarte espiritual. Estos objetos sagrados no son meras cosas sino un puente tangible entre lo divino y lo humano, y los tiempos son graves y la tierra ya no puede soportar el peso del pecado de la humanidad. Los elementos de la creación se rebelan y la naturaleza gime como nunca antes. El fuego arrasa bosques y ciudades, los vientos soplan furiosos llevándose consigo hogares y vidas, las aguas se desbordan y tragan todo a su paso, y la tierra tiembla abriéndose para recordar a los hombres que nada en este mundo es eterno. Muchos se desesperan y claman por ayuda, pero pocos dirigen su mirada al cielo y comprenden que todo esto ya les ha sido anunciado. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha enviado señales, advertencias y mensajeros para llamarnos al arrepentimiento, pero la mayoría elige ignorarlos y seguir sus propios caminos. Ahora, la justicia divina permite que el mundo coseche lo que sembró. Pero yo, vuestra madre, no os abandono. Yo estoy aquí, con vosotros, y ruego incesantemente al Padre por aquellos que aún pueden ser rescatados. Todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, todavía hay misericordia para aquellos que se dirigen a Dios con un corazón sincero. Hijos, orad. Orad sin cesar, porque la oración es vuestra mayor defensa en estos tiempos de tribulación. No permitas que el miedo te paralice, no permitas que la duda te aleje del camino de la salvación. Jesús es tu refugio, Él es tu fuerza, Él es la luz que nunca se apaga. Aquellos que permanecen firmes en Él no serán sacudidos, aun cuando todo a su alrededor parezca derrumbarse. En su infinita bondad, mi Hijo os concede 3 elementos de protección para vuestros hogares. No son supersticiones, no son objetos comunes, sino signos sagrados que os protegerán en el día del juicio. El Santo Rosario, arma poderosa contra las fuerzas del mal, debe estar siempre en vuestras manos y en vuestro corazón. Rézalo todos los días, con fe y devoción, y verás caer los muros de la iniquidad ante ti. La luz bendita, las velas benditas, serán como estrellas en medio de la oscuridad que vendrá, porque llegará el tiempo en que la noche cubrirá la tierra y solo los que confían en el Señor tendrán luz en sus hogares. No olvidéis la cruz de Cristo, signo de victoria sobre las tinieblas, escudo contra el enemigo. El que lleva consigo la cruz y la contempla con amor, nunca será derrotado. Hijitos, no seáis como los que oyen y no creen. No esperes a que la tormenta te golpee para correr a buscar refugio. Preparaos ahora, fortaleced vuestra fe, purificad vuestras almas. Apártate del pecado, confiesa tus faltas, recibe la Eucaristía con reverencia y amor. Proteged vuestros hogares y vuestras familias en la presencia de Dios, bendecid vuestros hogares, difundid la paz del cielo a vuestro alrededor. El enemigo ronda como león hambriento, buscando a quien devorar, pero los que están bajo mi protección y bajo la guarda del Arcángel Miguel no serán tocados. Invocadlo, invocad su nombre en los momentos de angustia y de peligro, y veréis cómo Él acudirá en vuestra ayuda, con su espada de luz para dispersar las tinieblas. No os preocupéis por quienes se burlan de vosotros, se ríen de vuestra fe y desprecian los signos de los tiempos. Cuando llegue la tormenta, muchos de ellos clamarán por ayuda y luego buscarán lo que hoy desprecian. Pero tú, mantente firme, sé luz para los que aún están en tinieblas, sé refugio para los que están extraviados. No seáis duros de corazón, pero tampoco seáis ingenuos. Orad por aquellos que aún pueden salvarse, pero alejaos de aquellos que han elegido el camino de la perdición. El tiempo es corto, hijos míos. Ya no hay lugar para la duda. Quien quiera seguir a Cristo debe hacerlo ahora, sin reservas, sin mirar atrás. Quien todavía vive dividido entre Dios y el mundo pronto verá que no hay punto medio. El Padre está separando a los suyos, y los que le pertenecen serán reconocidos en el día de la gran prueba. Te amo y te cubro con mi manto. No temas, porque yo estoy contigo. Confía en mi amor, confía en el Sagrado Corazón de Jesús. Buscad la paz en medio de la tormenta, porque la verdadera paz no viene del mundo, sino del cielo. Y cuando pase la noche oscura, los justos veréis el nuevo amanecer,
y el reino de Dios triunfará sobre todo dolor y oscuridad. El mal crece cada día, extendiendo sus raíces venenosas sobre la tierra y corrompiendo los corazones de muchos de mis hijos. El pecado se ha vuelto común, aceptado y exaltado, y los hombres, en su ceguera, se desvían cada vez más del camino de la salvación. El enemigo del alma avanza sigilosamente, engañando, seduciendo y destruyendo, y muchos, sin darse cuenta, se entregan a él, abriendo las puertas de sus hogares y de sus vidas a su nefasta acción. La humanidad, en su rebelión, rechaza las leyes de Dios y esto ha traído destrucción a los hogares. Cuántas familias están destrozadas, cuántos niños sin amor, cuántos matrimonios arruinados por la infidelidad, la indiferencia y la falta de perdón. Cuántos hogares, otrora bendecidos, se han convertido ahora en moradas de discordia, sufrimiento y desesperación. El pecado, hijos míos, tiene consecuencias. Él trae desorden y dolor a la tierra, porque todo lo que está fuera de la voluntad de Dios está destinado a la ruina. Pero yo, vuestra madre, todavía estoy aquí, todavía intercedo, todavía os llamo a volver al corazón de mi Hijo. Jesús es la única esperanza para un mundo que se hunde en la oscuridad. Solo en Él encontraréis la verdadera paz, solo bajo su luz podréis liberaros de las ataduras del mal. Arrepentíos mientras aún hay tiempo, porque muchos van camino del abismo sin darse cuenta de que cada pecado no confesado, cada oración descuidada, cada acto de falta de amor los aleja cada vez más de la misericordia divina. Vuestros hogares deben ser santuarios de amor y de oración, refugios contra la tormenta que ya azota al mundo. No permitas que el enemigo entre en tu hogar a través de la impureza, la violencia o la falta de fe. Estad vigilantes, hijos míos, porque él busca cualquier resquicio para sembrar destrucción. Apartad de vuestras vidas todo lo que desagrada al Señor, desechad los ídolos que ocupan el lugar de Dios, cerrad vuestros oídos a las voces que os alejan de la verdad. Santificad vuestros hogares con la oración, con la lectura de la palabra de Dios, con la vivencia de los sacramentos. Hijos míos, la batalla espiritual se intensifica. No seáis tibios, porque el tibio será vomitado de la boca del Señor. La fe debe ser firme, la oración debe ser constante, la confianza en Dios debe ser absoluta. El que se refugia en el Altísimo estará seguro, pero el que confía en su propia fuerza será sacudido cuando vengan los vientos de la tribulación. Clamad por la sangre de mi Hijo, cubred a vuestras familias con su protección, invocad al Arcángel Miguel para que os defienda de los ataques del maligno. Rezad el Santo Rosario todos los días porque es un arma poderosa contra el infierno. Mantened la Sagrada Cruz y la luz bendita en vuestros hogares, porque se acercan días de oscuridad y solo los que estén bajo la protección divina tendrán luz en medio de las tinieblas. Muchos de mis hijos ya no pueden distinguir el bien del mal, porque el enemigo distorsiona la verdad y ofrece veneno disfrazado de dulzura. El pecado ya no es visto como un peligro, sino como algo aceptable, incluso deseable, y así el espíritu maligno ha conquistado muchos corazones, arrastrando almas preciosas a la perdición. El pecado del hombre ha traído destrucción a sus hogares. ¿Cuántas familias están destruidas? ¿Cuántos hijos ya no respetan a sus padres? ¿Cuántos maridos y mujeres ya no viven en la fidelidad y en el amor? Se profana el vínculo sagrado del matrimonio, se roba la inocencia de los niños, se desprecian los valores santos. Lo que una vez fue considerado sagrado ahora es burlado, y lo que era impuro ahora es exaltado. El mundo, hijos míos, ha invertido el orden de Dios, y esta inversión ha sido causa de tanto sufrimiento. La violencia crece, el odio se extiende, la frialdad se apodera de los corazones. Muchos se desesperan porque ya no pueden encontrar paz en sus propios hogares. Pero yo os digo, todo esto es resultado de alejarnos de Dios, hijos míos, todavía hay esperanza. Todavía hay tiempo para cambiar, todavía hay tiempo para volver a Dios y restaurar todo lo que fue destruido por el pecado. Mi Hijo Jesús es la fuente de infinita misericordia, y espera ansiosamente que sus hijos regresen a Él. Pero es necesario el arrepentimiento sincero, es necesario abandonar el camino del error y buscar la santidad. La conversión no se puede posponer, porque los días son malos y el tiempo es corto. Cada uno de ustedes debe decidir ahora a quién desea servir, al mundo y sus falsas promesas o a Dios y su verdad eterna. Quitad de vuestras casas todo lo que desagrada al Señor.
Liberaos de las malas influencias, de las prácticas que os alejan de la gracia, de las palabras y acciones que ofenden a Dios. Si tu hogar está lleno de disputas, falta de amor y respeto es porque falta la presencia divina. Oren juntos, consagren sus familias al Sagrado Corazón de Jesús y a mi corazón inmaculado. Hijos, ningún mal puede resistir el poder de la oración sincera. El enemigo quiere que la oración desaparezca de vuestras vidas, porque sabe que sin oración os volveréis débiles y vulnerables a sus ataques. Rezad el Santo Rosario todos los días, porque es una fortaleza contra el mal. Conservad la Sagrada Cruz en vuestros hogares, porque en ella reside la victoria de Cristo sobre todo el poder de las tinieblas. Enciendan velas benditas y mantengan la luz de la fe encendida dentro de ustedes, porque se acerca un tiempo de oscuridad y aquellos que permanezcan fieles verán la protección de Dios manifestarse de manera grandiosa. El tiempo de la purificación está ante vosotros, y los que se aferran al pecado sufrirán las consecuencias de su propia rebelión. Pero los que permanecen firmes en la fe, los que confían en el Señor y se refugian bajo mis alas maternales, tendrán sustento, tendrán apoyo, tendrán protección. El Padre nunca abandona a los que son suyos, y yo, como madre, nunca dejaré sin ayuda a un hijo que se dirige a mí con corazón contrito. No temáis los dolores del tiempo presente, porque son el preludio de un nuevo amanecer. El mundo será purificado, y después de toda tribulación, el Señor renovará la tierra. Pero solo los puros de corazón, los fieles y los que perseveren hasta el final verán la nueva luz que brillará sobre el mundo. Hijos, escuchad mi voz. No endurezcáis vuestro corazón, no permanezcáis indiferentes. Lo que os digo no es para asustaros sino para despertaros. Te amo con un amor inmensurable y quiero verte seguro, protegido bajo la mirada misericordiosa de Dios. Pero tú debes elegir, ¿quieres permanecer en las tinieblas del pecado o quieres caminar en la luz del Altísimo? Os lo ruego, no esperéis más. Convertíos, volved a Dios, dejaos guiar por mi presencia maternal. Si haces esto, encontrarás paz, incluso en medio de las tormentas. Y cuando todo parezca perdido, vuestros ojos verán el gran triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y de mi Inmaculado Corazón. El tiempo de grandes pruebas ya está sobre vosotros, y los que aún no se han vuelto a Dios deben hacerlo sin demora. El mundo se aleja cada vez más de la verdad y el pecado ha traído consigo una justa purificación sobre la tierra. El hombre, al rechazar a Dios, abrió las puertas al caos, y ahora cosecha las consecuencias de su rebelión. Los desastres naturales aumentarán, la tierra temblará, los vientos soplarán con violencia, las aguas se desbordarán y el fuego consumirá muchas regiones. El sufrimiento se extenderá y muchos corazones se llenarán de miedo. Pero yo os digo, hijos míos, no temáis si estáis firmes en la fe, porque los que confían en el Señor serán sostenidos por su mano poderosa. Procura fortalecer tu fe, pues solo en Dios encontrarás protección. No confiéis en las promesas de los hombres, no esperéis seguridad en las riquezas ni en los bienes materiales, porque todo esto será sacudido. Lo que hoy parece sólido, mañana desaparecerá, y quienes pusieron su confianza en el mundo se quedarán sin dirección cuando todo se derrumbe. Pero los que se refugian en el Sagrado Corazón de Jesús permanecerán en pie, incluso cuando llegue la tormenta. La fe será tu fuerza y la oración será tu escudo. El que vive en la gracia de Dios nada tiene que temer, porque estará bajo la protección de los hijos altísimos. Es tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de volver al camino santo. No seáis como aquellos que ignoran los signos de los tiempos y siguen viviendo como si nada ocurriera. El Padre está llamando a la humanidad a regresar, pero pocos son los que escuchan y obedecen. Yo, vuestra madre, os he advertido incesantemente, pero muchos de mis hijos permanecen ciegos y sordos a mis súplicas. No esperes que el dolor se intensifique para recurrir a Dios. Preparaos ahora, santificad vuestras almas, buscad el perdón y la misericordia antes de que sea demasiado tarde. Los desastres traerán destrucción a la tierra, y aquellos que están lejos de Dios sufrirán como nunca antes. Pero digo y repito, los que permanezcan fieles serán protegidos. No significa que no pasarán por pruebas, sino que tendrán la fuerza divina para soportar y vencer. Orad, hijos míos, orad sin cesar. El Santo Rosario será vuestro apoyo, pues forma un muro contra el mal y trae paz a los corazones.
Recibid con frecuencia los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, porque os mantendrán fuertes. Consagraos a mi corazón inmaculado y al Sagrado Corazón de Jesús, porque quienes se pongan bajo su protección serán protegidos en los tiempos de tribulación. Hijitos míos, no desperdiciéis el tiempo que aún tenéis. El cielo todavía os concede gracias abundantes, pero pronto la justicia divina se manifestará intensamente sobre el mundo. Fortalece tu fe, porque solo los que están firmes en Dios resistirán. El tiempo se acaba y el dolor que se extiende por todo el mundo es solo el comienzo de las grandes pruebas que están por venir. La tierra ya no puede soportar el peso de los pecados de la humanidad y por eso gime y se revela. Los elementos de la creación responderán a la corrupción y la indiferencia de los hombres hacia Dios. Caerá fuego del cielo y consumirá muchas partes de la tierra. Las aguas invadirán las ciudades y los vientos derribarán todo lo que sea frágil y sin raíces. La tierra temblará y muchos lo perderán todo en un instante. Será un tiempo de luto, llanto y desesperación para los que no se han preparado, pero para los que confían en el Señor será un tiempo de purificación y esperanza, porque pronto el reino de Dios se manifestará con poder. No seáis hijos rebeldes, no permanezcáis ciegos a los signos de los tiempos. El Padre ha dado muchas advertencias y yo, vuestra madre, llevo tanto tiempo viniendo a pedir vuestra conversión, pero muchos siguen viviendo como si nada ocurriera. Ignoran las advertencias, se burlan de las profecías y creen que el mañana siempre será igual que el hoy. Pero, hijos míos, os digo, el tiempo de la misericordia pronto dará paso al tiempo de la justicia y los que no estén preparados llorarán por no haber escuchado el llamado divino. Procurad fortalecer vuestra fe. Lo que vendrá sobre el mundo será tan terrible que aquellos que no estén firmes en el Señor no podrán soportarlo. Muchos perderán la esperanza, muchos cederán a la desesperación, muchos se volverán contra Dios porque no entenderán lo que está sucediendo. Pero yo os digo, todo lo que será permitido es para la purificación de la humanidad, para la renovación del mundo, para que los justos brillen como estrellas en el reino de mi Hijo. No tengáis miedo, hijos míos, sino preparaos. La oración será vuestra fuerza, el ayuno será vuestra purificación, la penitencia será vuestra protección. Acercaos a los sacramentos mientras aún los tenéis, porque llegará el día en que muchos ya no tendrán acceso a la Santa Misa, y entonces desearán el cuerpo de Cristo, pero no lo encontrarán. Guardad las palabras del Evangelio en vuestros corazones, porque cuando la persecución se intensifique, solo aquellos que conocen la verdad permanecerán inquebrantables. Orad en vuestras casas, enseñad a vuestros hijos a amar y temer a Dios. Que vuestros hogares sean santuarios de paz y de fe, porque los hogares consagrados a Dios serán refugios protegidos contra las fuerzas del mal. Que la Santa Cruz sea el centro de tu hogar. El Santo Rosario debe ser rezado todos los días, ya que destruirá los planes del maligno y os mantendrá bajo mi protección. Velas benditas, agua bendita, imágenes benditas, todos estos son signos sagrados que el cielo te ha concedido para este tiempo de oscuridad. Úsalos con fe y verás cómo Dios cuidará de ti. Hijos míos, días de oscuridad se acercan. No hablo solo de la oscuridad del mundo, sino de la oscuridad espiritual que ya envuelve a tantos corazones. El demonio avanza con furia porque sabe que le queda poco tiempo. Envenena las almas con la duda, el desánimo y la confusión. Engaña incluso a los elegidos, llevándolos a aceptar doctrinas falsas y un evangelio que no viene de Dios. Pero vosotros, hijos míos, permaneced fieles a la verdadera fe, no os dejéis engañar por aquellos que dicen servir a Dios, pero niegan su palabra. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que lleva su cruz con amor y vive según los mandamientos del Señor. Cada día, consagraos a mi inmaculado corazón. Dame tus aflicciones, tus miedos, tus dolores. Te mantendré bajo mi manto y te guiaré con seguridad a través de la tormenta. Muchos me rechazan, muchos niegan mi presencia maternal, pero en el día de la gran tribulación, verán que siempre he estado aquí, luchando por cada uno de ustedes. El tiempo se acaba, hijos míos. Pronto muchos verán la luz de Dios y comprenderán el estado de sus almas. Será un tiempo de gran misericordia para aquellos que quieran cambiar, pero también será un tiempo de gran desesperación para aquellos que rechacen la gracia divina. Prepararse. Confiesa tus pecados, reconcíliate con Dios, vive en santidad.
Cuando los ángeles del Señor pasen sobre la tierra para cumplir los decretos divinos, aquellos que estén en estado de gracia serán protegidos. Mi voz resuena sobre la tierra, llamando a cada uno de vosotros al camino de la conversión y de la verdadera fe, porque se acercan días de grandes pruebas. Os lo he advertido innumerables veces y en diversas partes del mundo he expresado mi preocupación por mis hijos, pero muchos permanecen indiferentes al llamado de Dios. Ahora, la tierra tiembla y las señales se hacen más claras, porque ha llegado el tiempo del cumplimiento de las profecías. Le revelé a mi hija, Luz de María, que los desastres naturales se intensificarían en el mundo, como respuesta al pecado y al rechazo de la humanidad a su Creador. Naturaleza, falta de respeto y herido por la mano del hombre, se rebelará contra él. Saldrá fuego de los volcanes y consumirá tierras enteras. Los mares invadirán las ciudades y los vientos soplarán con una fuerza nunca antes vista. La tierra temblará con más frecuencia y el sol descargará su furia sobre los hombres. Todo esto es una advertencia, un llamado a mis hijos para que despierten antes de que sea demasiado tarde. No debéis temer, sino más bien fortalecer vuestra fe, porque solo en la fe encontraréis la verdadera protección. Aquellos que confían en el mundo y sus riquezas verán todo desmoronarse ante sus ojos, porque aquello que no está establecido en Dios será destruido. Aquellos que confían solo en la ciencia verán que la sabiduría humana es limitada ante la grandeza del Todopoderoso. Pero los que ponen su esperanza en el Señor encontrarán refugio bajo sus alas y serán sostenidos en el tiempo de tribulación. Hijos míos, ¿cuántos de vosotros dormís aún? El maligno os engaña, diciendo que todo seguirá como está, que no hay necesidad de cambiar de vida, que el pecado no tiene consecuencias. Pero yo os digo que el tiempo es corto, y pronto el mundo será purificado. No esperes que el sufrimiento te obligue a buscar a Dios, búscalo ahora, mientras aún hay tiempo para la misericordia. La justicia divina no se tardará, y cada uno cosechará conforme a sus obras. Arrepentíos, confiesad vuestros pecados, volved al camino santo. No esperes que el dolor te haga caer de rodillas, arrodíllate ahora, por amor y obediencia al Señor. Orad, hijos míos, orad sin cesar. El Santo Rosario es vuestra arma contra las fuerzas de las tinieblas, porque los espíritus malignos tiemblan ante el nombre de Jesús y el poder de mi intercesión. Consagrad vuestros hogares al Sagrado Corazón de Jesús y a mi corazón inmaculado, porque muchos lugares serán destruidos, pero los que se refugien en Dios encontrarán protección. Las velas benditas, el agua bendita, la cruz de Cristo expuesta en vuestros hogares, todos ellos son signos de fe que os protegerán cuando se extienda la oscuridad. Prepárense espiritual y materialmente, porque vendrán días de escasez y sufrimiento, y solo aquellos que estén fortalecidos en la fe soportarán las tribulaciones. Os amo, hijos míos, y no quiero que os perdáis. Mirad, os advierto, no para asustaros, sino para prepararos. Escuchad mi voz, volved a Dios, fortaleced vuestra fe y sed testigos de la verdad. Los que perseveren verán el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y de mi Inmaculado Corazón. ¿Cuántas advertencias han sido ya enviadas al mundo para que despertéis de vuestro letargo espiritual? Y aún así, muchos continúan viviendo como si nada ocurriera, como si el tiempo no avanzara hacia el cumplimiento de la palabra del Señor. Los desastres aumentarán y la tierra será sacudida con mayor fuerza. El fuego purificará lo que ha sido corrompido. Las aguas se desbordarán como nunca antes, y los vientos devastarán lo que no esté firmemente construido. El sol se hará más intenso y su furia alcanzará la tierra, causando gran sufrimiento. Los hijos de Dios serán probados en el fuego de la tribulación, pero los que permanezcan fieles serán guardados y protegidos por el Altísimo. Os he revelado, a través de mi hija Luz de María, que grandes calamidades caerán sobre la humanidad porque el pecado del hombre ha sobrepasado los límites de la paciencia divina. Las leyes de Dios han sido rechazadas, los mandamientos han sido pisoteados y los corazones endurecidos ya no reconocen la voz del Creador. El diablo se ha infiltrado en la sociedad, ha corrompido las almas, ha destruido familias y se ha sentado en lugares santos, engañando incluso a los escogidos. Pero yo os digo, hijos míos, no tengáis miedo. Aquellos que escuchan mi voz y ponen en práctica mis peticiones encontrarán refugio en el corazón de Jesús. El mal puede parecer triunfar por un tiempo, pero su caída será inevitable, porque la justicia de Dios no falla.
El maligno ya sabe que su tiempo está llegando a su fin, y por eso ataca con mayor furia, intentando arrastrar consigo a los que aún vacilan en su fe. No seáis así, hijos míos. Permaneced firmes en la oración, en el sacrificio, en la fidelidad a Dios. Llegará el tiempo en que muchos querrán buscar los sacramentos y no los encontrarán. Así que ahora es el momento de fortaleceros. Confesaos frecuentemente, recibid la Sagrada Eucaristía con pureza de corazón, consagraos al Sagrado Corazón de Jesús y a mi Inmaculado Corazón. La oración del Santo Rosario debe ser vuestro compañero constante, porque a través de ella puedo interceder y proteger a cada uno de vosotros, hijos míos. El maligno intenta debilitar la fe de mis amados hijos los sacerdotes y muchos ya han caído en el error, llevando a las almas al engaño. Pero debéis permanecer fieles a la verdadera enseñanza de Cristo. No te confundas. El Evangelio no cambia, la verdad no se adapta a los deseos del mundo. Sé luz donde hay oscuridad, sé esperanza donde hay desesperación. Aquellos que se refugien bajo mi manto maternal serán protegidos. Los hogares consagrados a Dios no serán sacudidos. Cuando la oscuridad cubra la tierra, permaneced en oración, con las velas benditas encendidas y la mirada vuelta hacia el cielo. No salgáis, no abráis las puertas a quien no está preparado, porque los espíritus de las tinieblas rondarán para engañar y destruir. Orad y confiad, porque el Señor protegerá a los que son suyos. Os invito al arrepentimiento, a la conversión sincera y a la confianza plena en Dios. Ya no hay tiempo para distracciones, ya no hay tiempo para indecisiones. O eres de Dios, o serás vulnerable a la oscuridad. Elige hoy a quien quieres servir, porque la siega está cerca y cada uno será juzgado según sus obras. El tiempo de la gran purificación ya está sobre vosotros, y muchos todavía viven como si nada estuviera sucediendo. Yo, vuestra madre, vengo a vosotros en nombre del Señor para exhortaros a la conversión, porque los acontecimientos se intensificarán y solo los que estén firmes en la fe podrán soportar lo que está por venir. El Padre Celestial ha derramado su misericordia sobre el mundo, esperando que la humanidad se arrepienta y regrese a Él. Pero en lugar de inclinarse ante Dios, los hombres han endurecido sus corazones, se han entregado al pecado y al orgullo, rechazando la luz y abrazando las tinieblas. El mundo clama por justicia, y la justicia de Dios vendrá. Los desastres naturales crecerán en fuerza y número y la destrucción aumentará entre los pueblos. Muchas tierras serán sacudidas por los terremotos, muchas ciudades serán tragadas por las aguas, el fuego purificará lo contaminado y los vientos soplarán con violencia, llevándose consigo todo lo que no está establecido en Dios. No os hablo para asustaros sino para prepararos. Como madre, deseo que todos mis hijos encuentren refugio en el Sagrado Corazón de Jesús, que permanezcan protegidos bajo mis alas maternales. Pero para lograr esto es necesario fortalecer la fe, porque solo quienes confían en el Señor serán sostenidos en los momentos de tribulación. Si supieras cuánto están ya entre vosotros los ángeles del Señor, preparando la separación entre los que pertenecen a Dios y los que prefieren seguir el camino de la perdición, te arrodillarías ahora mismo en arrepentimiento y súplica. Hijos míos, muchos todavía se burlan de los mensajes del cielo. Dicen que son inventos, que no hay nada que temer, que todo seguirá como siempre. Pero yo os digo, el tiempo de la falsa paz terminará de repente, y los que no se han preparado caerán en la desesperación. No seáis uno de ellos, mis pequeños. Os lo he advertido a través de muchos mensajeros, en diferentes partes del mundo. Os revelé a través de mi hija, Luz de María, que la humanidad será severamente purificada, pues el pecado del hombre trae sobre sí su propia destrucción. No porque Dios desee el sufrimiento de sus hijos, sino porque la creación misma clama por justicia.